Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. En la maestría tuve una clase sobre el comportamiento del consumidor. Y era una clase que me gustaba mucho porque veíamos muchos casos de estudios sobre el comportamiento humano. Y recuerdo mucho uno. No recuerdo si fue un estudio científico como tal o era una ilustración, pero la ilustración era así. Se llama El experimento de los monos, la escalera y los plátanos. Tal vez algunos la han escuchado. Pero la idea es que se ponen 5 monos en una jaula, se encierran. Y en medio de la jaula se pone una escalera y hasta arriba de la escalera se pone un racimo de plátanos. Entonces se meten ahí los 5 monos y naturalmente lo que los monos intentan es subir la escalera por el racimo de plátanos. Pero cuando un mono intentaba subir la escalera, los científicos abrían una compuerta y bañaban a todos los monos de agua fría. Esto obviamente no les gustaba y entonces cada vez que intentaba subir uno, los bañaban con agua fría y entonces empezaron a detener a cualquiera que intentaba subir. Si uno intentaba subir la escalera, lo bajaban y lo golpeaban para que no lo volviera a intentar, ¿no? Entonces, así una tras otra, y después de un tiempo los científicos comienzan a cambiar monos. Sacan uno de los originales y meten un mono nuevo. Obviamente el nuevo lo primero que hace es querer subir la escalera, pero los demás lo bajan y lo golpean para que no los mojen. Entonces, este mono nuevo no entiende por qué no puede tomar los plátanos, pero después de intentarlo un par de veces, pues ya no quiere volver a intentarlo, no quiere que le peguen. Entonces, así sucesivamente, empiezan a sacar otro mono, meten uno nuevo y pasa lo mismo, lo golpean, ya no sube. Y así hasta que los 5 monos son nuevos. Es decir, ninguno de los monos sabe qué pasa si sube la escalera, pero ya ninguno lo intenta porque así se acostumbraron. Se dejaron llevar por lo que los demás hacían. No saben que les van a echar agua fría, no tienen idea de qué puede pasar si suben la escalera, pero no lo intentan porque nadie lo hace, nadie se los permitió. Y entonces se adaptan a vivir como los demás. Y esa es la idea de la ilustración, que normalmente nos dejamos llevar por lo que los demás hacen y dejamos de cuestionar o perdemos de vista por qué hacemos las cosas o por qué no hacemos las cosas. El día de hoy me gustaría que te preguntes, ¿cuántos de nosotros estaremos viviendo de esta manera? La Biblia dice que los cristianos estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo.
¿Cuántos de nosotros estaremos tan involucrados en el mundo que hemos empezado a preocuparnos por lo mismo que el mundo? Que hemos empezado a adoptar los mismos afanes que el mundo, los mismos intereses, las mismas costumbres. Y entonces, ¿qué es lo que nos diferencia del mundo? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata esta vida? ¿No será que nos estamos adoptando, amoldando al mundo? Fíjate, el día de hoy nuestro Señor Jesús nos hace una advertencia en contra de la avaricia. Y vamos a dividir la porción en 3 puntos bien sencillos. Vamos a ver la advertencia, la diferencia y la evidencia. La advertencia, la diferencia y la evidencia. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan a orar para pasar a nuestra porción? Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más como iglesia. Te agradecemos por permitirnos escuchar tu palabra. Te rogamos por la obra de tu Espíritu que me permitas poder expresar con claridad la idea de este pasaje. Que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, mi Dios, para cuestionarnos, para ser confrontados, para analizar el cómo estamos conduciéndonos en nuestro día a día. Padre, ¿dónde estamos depositando nuestra confianza? Te ruego que hagas un milagro en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, entonces vamos a pasar a nuestra porción y me gustaría que recordemos el contexto. ¿Te acuerdas lo último que hemos estado viendo? Jesús había sido invitado a casa de un fariseo. Jesús va a la casa de este fariseo, pero muy pronto nos damos cuenta que solamente lo estaban poniendo a prueba, que solamente lo querían juzgar. Los fariseos empiezan a murmurar contra él porque no se lava las manos para comer, que era una costumbre que tenían. Y entonces Jesús los confronta y les hace ver que ellos viven de apariencias. Parecen limpios por fuera, pero por dentro están podridos, son sucios, son inmundos. Jesús sale de esa casa y se encuentra con que hay una gran multitud. Muchísimas personas se amontonan, se aplastan para escuchar a Jesús. Y Jesús aprovecha ese momento para dar un discurso en contra de la hipocresía. Entonces, hace 8 días Sam nos decía el remedio para la hipocresía, ¿te acuerdas? Temer a Dios y confiar en Dios. Y eso es lo que necesitas para no ser hipócrita, temer a Dios y confiar en Dios. Entonces, Jesús terminaba esa porción advirtiéndole a sus discípulos que muy pronto iba a llegar el momento en que iban a tener que dar testimonio de él ante las sinagogas y los gobernantes, pero que tenían que mantenerse firmes, no tener temor al hombre, sino tener temor a Dios, porque el hombre solo puede matar el cuerpo, pero Dios te puede echar a un lago de fuego en la eternidad. Jesús está hablando cosas serias, cosas importantes. Imagínate el ambiente tenso, los fariseos molestos porque Jesús los está confrontando, tal vez negando con la cabeza. La gente sorprendida porque Jesús está hablando en contra de los maestros de la ley. Tal vez algunas personas honestas cuestionándose en dónde están poniendo su temor, si en el hombre o en Dios, qué es lo que los está impulsando a vivir de esa manera. Y es ahí donde entra nuestra porción. En el versículo 13 del capítulo 12 dice: uno de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Fíjate, Jesús está hablando cosas importantes, serias. Está hablando de ir al cielo o ir al infierno, temer al hombre o temer a Dios. Y en eso, este hombre toma el primer silencio que puede, que encuentra, para pedirle a Jesús que le arregle el problema de la herencia que trae con su hermano. Este hombre es un poco anticlimático, es un poco imprudente en la petición y cómo la aborda con Jesús. Y no sabemos qué es lo que estaba pasando. En Deuteronomio se nos dice que el hermano, el primogénito, el hijo primogénito, tenía derecho a una doble porción de la herencia en comparación con sus hermanos. Y no sabemos qué es lo que estaba peleando este hombre. Tal vez su hermano se quería agandallar toda la herencia, o tal vez este hombre pensaba o quería que su hermano dividiera la herencia en partes iguales. No sabemos qué es lo que busca, pero parece urgente, desesperado este hombre por encontrar ayuda aquí con Jesús. Fíjate cómo responde en el versículo 14. Dice: hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes?
esta no es la respuesta que tal vez esperaba este hombre, ¿no? Tal vez esperaba, pues pensó Jesús, se ve muy buena persona, seguro le va a decir a mi hermano que comparta la herencia conmigo, pero Jesús no se quiere involucrar en esto. Le dice, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Este hombre me recuerda mucho a Marta, ¿te acuerdas? Cuando Marta recibe a Jesús en su casa y Marta está toda tareada, estresada por los preparativos. Entonces Jesús está ahí sentado y su hermana María está ahí a los pies de Jesús escuchando. Marta se enoja porque no le ayuda con los quehaceres de la casa y entonces dice, pues la voy a acusar con Jesús, seguro le va a decir que me ayude, ¿no? Entonces Marta termina siendo avergonzada porque María estaba dando prioridad a lo importante, mientras que Marta estaba preocupada por cosas terrenales, cosas que no eran importantes en ese momento. Este hombre está escuchando acerca del reino de Dios, pero interviene por una petición terrenal sobre una herencia. Fíjate, Jesús le responde, no tengo nada que ver con esto, sí soy juez, pero no terrenal. Juzgaré en el día del juicio. Versículo 15, Jesús hace la advertencia, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de sus bienes. ¿Qué es lo que ve Jesús en este hombre, en la petición de este hombre? ¿Y por qué contesta de esta manera? Piensa en las personas que se han acercado a Jesús anteriormente. Normalmente han sido personas que ya vienen como sin esperanza, ¿no? Como esperando un milagro. ¿Te acuerdas del leproso? Su enfermedad no tenía cura y viene a Jesús esperando que lo pueda sanar. Y así es. ¿Te acuerdas del centurión? Había intentado de todo para salvarle la vida a uno de los siervos que más amaba y no había podido conseguir nada hasta que finalmente viene con Jesús. ¿Te acuerdas de la prostituta que no le importó que la gente la juzgara? Entra a la casa del fariseo y se echa a los pies de Jesús buscando el perdón de una vida llena de pecado. Casos de vida o muerte, casos determinantes, personas que ya no tenían esperanza y vienen a Jesús esperando que Él pueda cambiarles la vida. Este hombre trae un tema terrenal, pero parece que es igual de importante para él. Piensa en lo que tenía en mente este hombre. ¿Qué tal te caería una herencia? Imagínate que te dijeran que por ahí un tío, ¿no?, se va a morir y que está pensando en dejarle a alguno de sus sobrinos algo de la herencia, ¿no? Tal vez unos millones en el banco, unas casas, unos departamentos, ya nada más para que te dediques a cobrar rentas. ¿Sí o no te ilusionaría, no? Porque puede ser algo determinante en tu vida. Este hombre está poniendo su esperanza en eso y por eso le trae este caso a Jesús. Este hombre está parado frente a Dios mismo y desperdicia la oportunidad que tiene pidiendo cosas terrenales. Este hombre no busca perdón de sus pecados, no busca escuchar más del reino. Lo que quiere es que el Mesías le arregle su tema de la herencia, que le ayude a asegurar su futuro económico. ¿Cuántos de nosotros seríamos este hombre? ¿Cuántos de nosotros nos comportamos de esta manera en nuestro momento de intimidad con Dios? Tal vez en tu día ajetreado, saturado, lleno de cosas que hacer, te cuesta mucho encontrar un espacio para pasar tiempo a solas con Dios, ¿no? Muchas veces estamos así. Y cuando finalmente llega ese momento, desperdiciamos esa oportunidad pidiendo cosas terrenales, materiales, en lugar de pedir más de Dios. En lugar de un deseo por ver el retorno de Cristo, pedimos salir con los gastos a final de mes. En lugar de pedir por sabiduría para tener una buena mayordomía de los recursos que nos ha dado, pedimos más ingresos, más dinero, otro trabajo, otro sueldo. En lugar de pedir contentamiento en Cristo, pedimos que ya nos saque de la soltería, que por fin ya me mande a alguien. Tenemos línea directa con el Padre y en lugar de pedir más de Él, pedimos cosas materiales, terrenales. ¿Te acuerdas de Santiago en el capítulo 4, versículo 2 y 3? Al final del 2 dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones,
para satisfacer sus propias pasiones. Este hombre cree que lo que más necesita en este momento es arreglar lo de la herencia. Y entonces Jesús les advierte de la avaricia a este hombre y a todos los que escuchan. Les dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce como su vida no consiste en sus bienes. La avaricia, es decir, que la avaricia te da una visión distorsionada de la vida. La avaricia cree que la vida se trata de conseguir más, de tener más, de acumular, de asegurar las cosas por tus medios. El corazón avaro cree que la vida se trata de avanzar en la escala social, ¿no? En tu vida profesional, de conseguir cada vez una vida más cómoda, un mejor ingreso. Pero la vida no depende de eso. Este hombre está desesperado, ha puesto su esperanza en esta herencia. Cree que teniendo más estará mejor. ¿Te ha pasado tal vez en compras compulsivas cuando vas al Costco o a Plaza? Y sí o no, hay veces que deseas tanto algo que empiezas a creer que de verdad tu vida sería mejor si tienes eso. O empiezas a creer que estás como un poquito incompleto si no tienes eso, ¿no? Si no llegas a tener tu casa, que tener tu carro, si no puedo tener ese celular o esa computadora, siento que estoy incompleto. De verdad pienso que eso puede complementar mi vida para satisfacerla. Esa es la avaricia, creer que necesitas más, poner tu esperanza en el día que tengas eso, un mayor ingreso, otro trabajo, una pareja. Fíjate, y entonces Jesús, para ilustrarles esto, les cuenta esta parábola del hombre rico del versículo 16 al 19. ¿Qué sentido tiene acumular? Jesús les va a explicar, dice, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿A poco no suena como el plan de vida de muchos, no? Es trabajar, estudiar, trabajar, echarle un montón de ganas para poder generar, guardar y retirarte joven, ¿no? Disfrutar de la vida. Yo le hubiera agregado, alma mía, despierta hasta tarde, descansa, come, ve al Cruz Azul, cómprate una Harley y disfruta de la vida. Tal vez muchos otros hubieran puesto, alma mía, viaja por todo el mundo. Alma mía, cásate. Alma mía, emprende un negocio exitoso. Muchas veces pensamos que de eso se trata la vida, ¿no? Nacer, crecer, reproducirte, morir y en todo eso tratar de disfrutar lo más que puedas. Pero fíjate lo que Dios le dice a este hombre rico en el versículo 20, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Necio. De aquí sale una expresión que era como cabeza hueca, como un hombre sin sentido común, sin capaz de razonar. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? De todo lo que sueñas, de todo lo que anhelas, ¿cuánto de eso tiene repercusión eterna y cuánto se quedaría meramente en esta vida? Tu marido no te va a poder intervenir el día del juicio delante de Dios. Tu negocio no te lo vas a poder llevar. La casa y el carro no los vas a poder empeñar allá. No hay fianza que se pueda pagar el día del juicio final. Uno de los momentos que tal vez nos damos cuenta de esto, del poco valor que tienen las cosas materiales frente a las cosas verdaderamente importantes. No sé si has estado cerca de la muerte o has perdido a algún familiar, pero en ese momento donde tienes presente la realidad de la muerte, pierde tanto valor todo lo material.
Estás tan triste que puedes llegar a tu casa recién sacada de la hipoteca y sentirte tan vacío. Puedes subirte a tu coche nuevo y sentirte tan solo, tan desilusionado. Puedes sacar el celular por más actualizado que sea y distraerte en redes un rato, pero cuando lo dejas te vuelves a sentir tan vacío. Delante de la realidad de la muerte, de la vida eterna, las cosas materiales pierden sentido, no tienen ningún valor, no te aportan absolutamente nada. Muchas veces pensamos, cuando hablamos de alguien avaro, de la avaricia, pensamos en alguien que tiene muchos recursos. Pero fíjate que puede ser pobre y también ser avaro. Jesús les dice, absténganse de todo tipo de avaricia. Literalmente la palabra que se utiliza para avaricia quiere decir tener más o deseo de tener más. Fíjate que puedes ser pobre, puedes ser clase media y aún así siempre querer más. Poner tu esperanza. El rico tal vez nunca está satisfecho, ¿no? Genera y genera y genera y nunca está satisfecho, siempre se siente vacío. Pero puedes ser pobre y poner tu esperanza en el día que tenga tanto de dinero, en el día que tenga carro, que deje de andar en autobús, el día en que tenga una casa y deje de pagar renta. La avaricia va junto con una falta de contentamiento con lo que Dios te ha dado. No estás satisfecho con lo que Dios te ha dado y siempre tienes ese anhelo de más, quieres más, es un ciclo sin fin. Amigo, pregúntate si realmente estás satisfecho. ¿Será que estás acumulando? Pregúntate qué le estás enseñando a tus hijos. ¿Qué es lo que ellos ven que atesoras? ¿Dónde estás acumulando? ¿En dónde estás invirtiendo? Esta es la advertencia de Jesús para que te cuides de la avaricia. Vamos a ver la diferencia que dice Jesús que hay para el cristiano. En el versículo 22 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Fíjate, Lucas hace un énfasis, un cambio de dirección. En el versículo 15 nos dice que habla a toda la gente. Y en este versículo 22 nos dice que ahora se dirige exclusivamente a sus discípulos. Hay algo para sus discípulos que no pueden tener los demás. Y este es el centro de lo que Jesús quiere lograr en el corazón de sus discípulos. Versículo 22 les dice, no se preocupen por su vida. Versículo 25, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe? Versículo 26, ¿por qué se preocupan? Versículo 29, no se afanen, dejen de atormentarse. Versículo 32, no tengan miedo. ¿Qué creen que quiere lograr Jesús en sus discípulos? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo de qué. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Jesús sabe que estas preocupaciones son naturales en el corazón del hombre, las necesidades básicas. Tal vez si vas al día o en algún momento de tu vida te ha tocado ir al día, sientes la presión, ¿no? De no saber si va a haber para mañana, para todos los gastos. Tienes que pagar agua, tienes que pagar luz, tienes que pagar renta, tienes que desayunar, comer y cenar todos los días. Tienes que vestir, tienes que calzar y no sabes si va a alcanzar para todo, ¿no? Tal vez si eres padre de familia entiendes todavía más estas presiones, porque pues tal vez tú como quieras puedes aplicar la de que te levantas tarde para no desayunar o te acuestas temprano para no cenar, pero cuando tienes hijos, cuando tienes esposa, ¿qué les dices? Traes a tu niño con los zapatos ya el dedo de fuera y ¿cómo le dices que no hay para otros zapatos, no? ¿Cómo le dices a tu esposa que no alcanza para una comida más completa? Que tiene que ser pollo, ¿no? No alcanza para la res, tiene que ser pollo todos los días, huevo todos los días. Tal vez entiendes esa presión económica. ¿Quién no se estresa de pensar en el futuro nada más, no? Y te pones a pensar qué va a pasar y si pierdo mi trabajo, ¿cómo le vamos a hacer? No tenemos ahorros. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Qué pasa si un niño se enferma? Estás tan ajustado
tan apretado que una gripa de un niño, una falla en el coche te puede echar a perder toda tu quincena, toda tu semana. Tal vez piensas que si soltero no puedes ahora tener hijos y esposa, pues mucho menos te va a dar. Jesús sabe de estas preocupaciones en el corazón del hombre, económicas, de necesidades básicas. Es de lo que más nos estresa. Versículo 29 y 30, Jesús les dice: así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Esa es la diferencia entre el cristiano y el mundo. Tenemos las mismas necesidades de comer, vestir y calzar, pero hay una diferencia para el cristiano. Y el cristiano puede tener la certeza de que su Padre sabe que tiene esas necesidades y su Padre ha prometido suplir esas necesidades. La Nueva Biblia de las Américas traduce como: los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. ¿Vives ansioso por todo esto? ¿Vives estresado, preocupado por todo esto? Fíjate lo que Jesús está diciendo, que cuando tengas una crisis de ansiedad por estos temas, la solución no es tratar de tomar el control por tu cuenta y echarle más ganas al trabajo para poder tener en el banco lo de 3 meses que te dicen luego, ¿no? 3 meses de salario para que vivas más seguro. Esa no es la respuesta. En cuanto pierdas tu trabajo y veas esa cuenta bajar, la ansiedad va a volver. Esa no es la respuesta a la ansiedad, el querer asegurar, el querer tomar el control. La respuesta es venir y confiar en el Padre. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro, no? Una de las peticiones del Padre Nuestro era: danos el pan de cada día. No lo de 3 meses para estar más tranquilos, danos el pan de cada día. Es una dependencia diaria del Padre. La avaricia, dice Pablo, que es idolatría justamente por eso, porque depositas tu confianza en algo que no es Dios. Jesús te dice: ven al Padre y estate tranquilo, despreocúpate, no te afanes, no estés en ansiedad, porque tu Padre sabe lo que necesitas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocieron a Él. Si has conocido a Cristo, si has sido adoptado como hijo de Dios, puedes estar tranquilo, que tu Padre sabe lo que necesitas y también sabe lo que no necesitas. Él sabrá de qué manera te porciona cada día. Pero si eres hijo de Dios, puedes estar tranquilo que Dios suplirá tus necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Otra vez, ¿qué hacer cuando tienes ansiedad? No es imaginar escenarios en el futuro que no sabes si van a ocurrir. Es venir y depositar tus ansiedades en el Padre, porque Él cuida de ti. Ahora fíjate, Jesús les dice: tranquilos, todo eso Dios lo va a suplir, Dios va a cuidar de ustedes. Y entonces no se distraigan con esas cosas, sino busquen el reino. Ahí en el versículo 31, otra vez: ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. La ilustración es esta: el mundo va tras querer asegurar su futuro, querer encontrar una estabilidad, comodidad, escalar un estatus social. Pero Jesús les dice: ustedes, por el contrario, estén tranquilos con esas cosas y más bien busquen el reino de Dios. Y todo eso Dios se los dará por añadidura. El mundo vive ansioso por todas estas cosas con mucha razón. Si no conocen a Dios, ¿qué les garantiza? ¿En dónde pueden encontrar seguridad? En ellos mismos nada más, tratando de asegurar las cosas. Pero ustedes conocen al Padre, entonces despreocúpense por eso y busquen el reino de Dios. Cada vez que te afanas por estas cosas, desatiendes el reino de Dios. Cada vez que te enfocas en tu vida
únicamente profesional, laboral, dejas de atender las cosas del reino. Muchas veces platicando con personas aquí, ¿no? ¿Por qué no decides agregarte a la iglesia, ¿no? Ser miembro, servir, integrarte a la iglesia? Muchas veces es demasiado trabajo. Muchas veces le estoy dando prioridad a mis estudios. ¿Hasta cuándo le vas a dar prioridad a eso? ¿Qué es lo que tiene realmente valor? No te preocupes, Dios proveerá. Enfócate en el reino. Fíjate ahora de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Les dice: cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No se trata de no vamos a trabajar, sino qué es lo que está condenando Jesús en esta parábola. ¿Qué es lo que Dios condena en la parábola del rico? Fíjate ahí en el versículo 21. Le dice al rico que no se va a poder llevar nada, y al final la conclusión es: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué fue lo que condenó del hombre rico en la parábola? El problema no era que era rico. El problema no era que tenía muchos bienes. ¿El problema cuál era? Que fue rico para sí mismo en lugar de ser rico para el reino de Dios. No es malo trabajar, de hecho tienes que hacerlo. No es malo pensar en tu retiro, de hecho es tu responsabilidad hacerlo. Más bien pregúntate qué tan generoso eres, qué tan buen mayordomo de tus recursos estás siendo. Algo que muchos comentaristas señalan es que este hombre es muy repetitivo en creer que son sus cosas. Dice: mi cosecha, mis graneros, mi grano y mis bienes. Ese hombre en ningún momento cerró corte de caja y dijo: bueno, esto es lo que Dios me ha dado, ¿cómo le gustará que lo utilice? Ellos, ¿te acuerdas? En el Antiguo Testamento Dios le daba prioridad, o tenían que ser generosos con las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Este hombre jamás piensa en ellos, piensa solamente en cómo voy a administrar esto para mí, cómo me voy a servir con esto que he conseguido. Este hombre se olvida que lo que tiene lo ha recibido de Dios, solamente piensa en Él. Fíjate, Efesios capítulo 4 versículo 28 dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Para qué deberías trabajar? Para tener que compartir con los necesitados. El rico desconfió de la provisión de Dios en el futuro y dijo en él: mejor yo me lo guardo y yo sabré qué hago con eso en el futuro, ¿no? Desconfía de la provisión de Dios. Pero el cristiano sabe que no se va a poder llevar nada de eso. Y entonces piensa cómo puede administrarlo para la gloria de Dios, para dar gloria a Dios, para expandir y hacer visible el reino de Dios con sus recursos. No está mal un carro, no está mal una casa. Lo que está mal es que pienses solamente en ti, que seas un administrador para ti nada más. ¿Qué es lo que quiere lograr en sus discípulos? Fíjate, versículo 25. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En primera, dejen de preocuparse por eso y cambien el estrés, la angustia del mundo por los intereses del reino. Versículo 23. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. El avaro tiene una visión distorsionada de la vida. Cree que se trata de acumular, de generar, de mejorar su vida para poder retirarse. El cristiano tiene la visión correcta de la vida y sabe que en algún día morirá, pero que no todo se va a acabar ahí. ¿Te acuerdas? 1 Corintios capítulo 15 versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay otra vida, si Dios no nos va a pedir cuentas de lo que hagamos aquí, haz lo que quieras. Come, bebe, disfruta, goza, porque no va a haber nada más después de esto. Pero si el reino de Dios es real y en algún momento vamos a rendir cuentas y vamos a
vivir una eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, entonces lo que hagas aquí sí es importante. Pregúntate, amigo, de verdad, honestamente, ¿dónde estás invirtiendo? ¿Cuándo fue la última vez que generosamente destinaste algo tuyo, que te desprendiste de algo para algo que no te beneficiaba en nada? Y estos intercambios de Navidad no valen porque son por compromiso. ¿Cuándo de verdad te desprendiste de algo para dar a una necesidad de alguien más que no te beneficiaba en nada? ¿Cómo te gastaste el aguinaldo? Los regalos para tus amigos y compañeros de la oficina y todo eso no valen, porque si quieres quedar bien, en realidad estás invirtiendo en ti mismo. ¿Cuándo de verdad invertiste en algo, en una necesidad de alguien más? Estaba leyendo en la semana sobre un teólogo, John Wesley, y estaba interesante porque en alguna ocasión se dice que llega un inspector de plata, que era como un recaudador de impuestos, ¿no? Y entonces llega y le dice, tienes que pagar impuestos, ¿cuánta plata tienes? Y dicen que este hombre contestó, tengo 2 cucharillas de plata en Londres y otras 2 en Bristol. Esa es toda la plata que tengo de momento y no tengo intención de comprar más mientras haya tantas personas a mi alrededor que necesitan pan. Se cuenta de este hombre que tenía un lema y su lema era ahorrar todo lo que pueda y dar todo lo que pueda. Y cuando él comenzó a recibir ingresos, recibía 30 libras al año, 30 libras. Y lo que hacía era que vivía con 28 libras y daba 2 para los necesitados. Vivía con 28 y daba 2. Pero después comenzó a recibir más ingreso. Después ya no recibía 30, recibía 60, después 90 y después de un tiempo 120 libras. Y entonces este hombre, lo increíble que cuentan de él, es que cuando recibía 120 libras al año, él seguía viviendo con las 28 de un inicio y el resto lo daba para los necesitados. ¿Has escuchado que mientras más tienes, más gastas? ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en eso, no? Y dices, sabrá Dios, pero no me alcanza. Pero cuando revisas tu estado de cuenta, empiezas a ver todo lo que gastas. Puras cosas, muchas veces sin sentido, muchas otras seguro sí. ¿En qué estás invirtiendo? Mientras más tienes, más gastas. ¿Qué tan generoso estás siendo? Versículo 34, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Qué crees que revelen tus finanzas? ¿Para qué estás trabajando? ¿Será que de verdad piensas en llegar a tener más para tener la posibilidad de ser más generoso? ¿O solo piensas en una vida más cómoda? La advertencia para que te cuides de la avaricia, para que te cuides de acumular para esta vida. La diferencia es que tienes un Padre. Confía en que te sostiene y enfócate en hacer visible el reino. Y terminamos con la evidencia. Versículo 23 y 24 les dice Jesús, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense, los cuervos no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Fíjate, y utiliza los mismos argumentos que tenía el rico. No tienen ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes, ni graneros. Sin embargo, los cuervos comen todos los días. Nunca les falta. Y es interesante porque los cuervos eran considerados como animales impuros en el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús les está diciendo, si Dios tiene cuidado de este animal que es impuro, ¿no tendrá más cuidado de ustedes? Utiliza 3 ilustraciones, habla de los cuervos, de los lirios, de la hierba. Y en todos lo que Jesús está haciendo es mostrarles a sus discípulos que Dios tiene cuidado de su creación, de la parte más insignificante de su creación, como la hierba que es echada al horno. Y si Dios cuida de eso, ¿cómo no va a cuidar de aquellos que tienen la misma imagen de Dios? La vida tiene más valor que la comida. Quiere decir, si Dios te dio la vida, ¿cómo no te va a dar el alimento para que la sostengas?
Si Dios te ha dado el cuerpo, ¿cómo no te va a dar ropa para que lo vistas? Tranquilo, Dios cuida de su creación. Versículo 32, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Fíjate, lo que está haciendo Jesús no es nada más les dice, oigan, sean generosos, no sean avaros. Lo que hace Jesús es que les muestra cómo Dios les da lo que necesitan para que ellos sean movidos por gratitud. No es que tienes que invertir en el reino para ganarte tu boleto de entrada el día que te mueras. Fíjate, les está diciendo aquí en el versículo 32, es la buena voluntad del Padre darles el reino. La Nueva Biblia de las Américas dice, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Han recibido todo ya en Cristo. Amigo, a pesar de tu avaricia, a pesar de lo egoísta que eres, a pesar de tu desobediencia, de tu pecado, Cristo vino y murió por ti. Eso no fue hasta que tú decidiste aceptar a Cristo. Eso fue hace 2000 años, antes de que nacieras. Cristo vino y murió por todo lo que tú eres incapaz de hacer. Te ha sido dado todo en Cristo y entonces es por eso que puedes ser movido a gratitud, a vivir generosamente, sabiendo que Dios te ha comprado un lugar, que Cristo te ha comprado un lugar en el cielo. No haces tesoros para comprar tu entrada, más bien te esfuerzas en invertir en el reino, sabiendo que lo has recibido ya todo en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? No sé cómo llegaste hoy aquí, cómo estuvo tu semana o cómo parece que va a estar este mes o este año nuevo, ¿no? Siempre los pronósticos de año nuevo son malos. Inflación, la guerra, Trump va a entrar a Estados Unidos. Todo siempre apunta a ser un año muy malo, un mes muy malo, muy difícil económicamente. No importa, no sé qué estés pasando tú, tal vez estás metido más en deudas que otros. Hermano, lo que sí sabemos es que Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo. Y si ha hecho eso, te aseguro, no porque yo lo diga, sino porque Él lo ha dicho en su palabra, que te va a sostener.